Perfecto. Pues, Arnau, lo comentábamos antes. Llega un Girona impresionante ahora mismo. En 5 partidos, 4 victorias. Te felicitan por ahí, Jaime, por tu cumple. ¿No es tu cumple, no? Sí, 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 es mi ¿Es cumple. tu cumpleaños hoy? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo dices? Bueno, ahora le damos cañazo, pero seguimos. Arnau, que 5 partidos, 4 victorias, una derrota. Séptimo Sí, el Girona, Arnau, en Conference con la derrota de los Asuna. sí, Estáis ahora sí, sí, sí. mismo tirando la casa por el tejado. Antes de todo, Jaime, felicidades, ¿eh? Porque tengo que Muchas, empezar por orden de prioridad. Sí, muchas gracias, Arnau. es verdad, ahora mismo el Girona llega en su mejor momento y en su mejor versión, que esto es importante, mezclar el estado de ánimo con el estado de juego, de fútbol. A veces los resultados se dan porque la pelota entra. En este caso, el Girona es protagonista con el balón y ya es meritorio, ¿no? De las victorias. Si repasamos todos los partidos de los últimos cinco que has comentado, compañero, pues Sí. vemos que Girona ha sido pues infinitamente superior en muchas fases del juego. Esto ha pasado en todo el año, que ha tenido como pics de rendimiento que todos han entrado en trance en el mismo juego, pero es que ahora es casi los 90 minutos de juego. Esto es un buen trabajo de Mitchell y se está notando ahora mismo con resultados, que esto es lo que gusta más, ¿no? La afición. Sí, ahora le damos caña al cumpleaños de Jaime, que se ha vuelto el chat loco, porque se han enterado de que es el cumpleaños de Jaime. Y, y bueno, vamos a darle caña al Girona, como dices tú, que viene en un momento de forma impresionante. Y es que queremos también saber, Arnau, de dónde viene este Girona, no solamente cómo está ahora, sino de dónde viene, porque es la primera temporada tras el ascenso que está el Girona en primera división. Además, el ascenso se produjo de una manera épica, llegasteis ahí como a última hora, ¿no? A los playoffs y conseguisteis ganar en la final a, al Tenerife, ¿no? Si no me equivoco, con, ¿Correcto? con Sí, sí. también muchos jugadores partícipes que ahora no están, muchos, han sabido también reciclarse, ahora hablamos de eso, pero ofreciendo un fútbol, Arnau, diferente a los demás, proponiendo y también que ya se veía que se venían cosas muy bonitas en Girona con Mitchell, ¿no? Tú lo has dicho, es la era Mitchell, se puede decir, porque entró el año pasado con el Girona en segunda división, habiendo consumado un otro fracaso en el playoff, otro, aquí decimos una otra patacada, otro batacazo, Sí, y en fin, al final llegó esperado ascenso en el playoff, cosa que no había ocurrido antes en el club, nunca se había subido por playoff de ascenso a primera división. De hecho, es la segunda etapa, como diste, en primera, dos sí. años del 17 al 19. Bajamos con un final nefasto con 3 puntos de 30 posibles. En el mes de abril nos vimos pues ya solventados con la permanencia y no pasó esto al final de curso. Y este año pues parece que hemos hecho los deberes antes del finalizar el curso. De hecho, quedan aún 5 partidos, si no me equivoco, 15 puntos. Y el Sí, Girona está pues soñando con otros haceres, ¿no? Otros abismos que es la Europa, sobre todo. Digo abismos porque es como un terreno inhóspito para el club, para la entidad, una entidad que aún tiene un organigrama no decimos de primer nivel, pero que aún no está perfilado para estar estas categorías y se tendría que modear y perfeccionar para incluso poder disputar estos tipos de categorías de competiciones europeas. Y por lo que dices de cambio de plantilla, es cierto que de un año para otro has perdido jugadores importantes como Baena, volvió al Villarreal en concepto de cedido. Has renovado al club con jugadores como Arnau, jugadores como Juan Pes, Borja García, Stuanis, el pal de payé, ¿no? Que sí. dice el mister. Y esto ha hecho como una continuidad, ¿no? En el trabajo que Mitchell diseñó el año pasado con un sistema de juego muy atractivo, una idea de juego muy ofensiva y que esto ha casado perfectamente con las piezas que Quique Cárcel, el director deportivo de la entidad, pues diseñó en este inicio de temporada. Sí, mira, dice una cosa también en el chat muy interesante. ¿Cómo me cambia la vida? ¿Cómo te puede cambiar la vida el Girona ahora peleando por Europa y el Tenerife en media tabla de segunda?
Arnau. Es que no sabemos bien lo difícil que es segunda división, ¿eh? Sí, sí, por es que cierto, Arnau, con el famoso gol del Burgos, yo lo sigo recordando, lo dije la semana. Gracias al gol del Burgos, os metisteis en playoff en última hora. Yo el año pasado bastante a la Liga Smartbank y subisteis, porque normalmente el que entra a última hora es el que sube. Y ahora fíjate dónde estáis. sí, 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 es verdad. Y también voy a destacar la famosa parada de Juan Carlos en Burgos, en el plantío, donde sacó una mano que fue impresionante. Y esto significaba que nos largábamos, ¿no?, de playoff. Y como bien dijiste, luego vinieron un playoff muy duro, donde Girona perdió el primer partido de semifinales contra el Eibar. Y luego, pues 0-1 en casa, un golazo de Akeche, de fuera de, bueno, de medio de campo casi. Y Sí, luego al segundo 30, en Ipurúa, Borja García hizo el gol de su vida. Por lo tanto, es como el destino, ¿no?, que Girona subiese en este playoff de ascenso y luego hiciera lo que pasó en la final, ¿no?, contra el Tenerife. Empatamos a 0 aquí en Montilivi y luego ganamos 1-3 con goles de Baena, Arnau y Estuani de penalti. Tres jugadores importantísimos para estar ahora mismo en la élite de fútbol. Sí, que también habéis conservado los jugadores pilares también para llevar al equipo, para ser los capitanes, ¿no?, que se puede decir, y luego envolverlo con talento en el mercado de fichajes de verano, que vamos a repasarlo por aquí, porque claro, llega después de esa temporada el Girona y hace un mercado Arnau para ilusionarse también, porque es espectacular. Mira, vamos a poner por aquí los nombres. Correcto, si queréis, me vais preguntando, vamos, por líneas defensivas o lo que Esto queráis. si quieres te digo todos los nombres más o menos para repasar el talento que tienen y luego ya vamos, te pregunto individualmente jugador por jugador ¿vale? Buenas. Mira, tenemos Oriol Romeu, que llegaba del Southampton, Miguel Gutiérrez, Javi Hernández, Manu Vallejo, ¿no? Sí, Manu Vallejo, Tony Villa, David López, Caliens, Fui Díaz, Yángel Herrera, Tati Castellanos, Rinier, Couto, Rorro Riquelme. Bueno, y así muchísimo talento por ahí. Arnau, sí. Sí, sí. Creo que no te dejas a ninguno, ¿eh? Porque hay una lista muy larga. Si el equipo estaba diseñado para intentar hacer cosas grandes en segunda, no estaba diseñado para estar en primera división, como es normal, después de unos años en la categoría de plata. Y esto, pues, Quique García lo sabía, tenía que hacer un equipo nuevo, con nuevos refuerzos en propiedad. Hay pocos, pero hay algunos. Y sobre todo reforzarse muy bien en las cesiones que vinieron de Via City, vía Manchester City, Sí. que incluso hay algunos jugadores que han repetido, como es el caso de Couto, jugadores que estaban encantados, como es el caso de Ángel Herrera, que terminaba varias cesiones, entre los cuales el Español Granada, y finalmente jugadores importantísimos como Gazzaniga, un portero que ha acabado siendo importantísimo en este equipo. Te voy a decir crucial para dar seguridad a su equipo y luego poco a poco ir, pues lo que dije, teniendo jugadores en propiedad, aunque sea con renovación, o en el caso de Miguel, que el jugador está fichado por 5 temporadas con el 50% del Madrid ahí con sus derechos deportivos. nos Sí. pone Alex, siempre hago la misma pregunta, aún así Alex es muy buena y te compro que la hagas, pero ¿qué futbolista veis que pueda dar el nivel en la Premier? Del Girona, imagino. Yo voy a lanzar un nombre Si y te luego parece. Arnau que nos da tu opinión. Sí, pero vamos a ¿Vale? nombrar si quieres los jugadores destacados, que es lo que toca ahora, Jaime, y es como adelantarnos a lo que Vale, toca, ¿sabes? Y así, después de hablar de los jugadores destacados, que nos hable de cuál de ellos puede Arnau o qué cree que puede dar un paso adelante para irse a la Premier League o un paso atrás, porque a lo mejor se va al Leeds y es un paso atrás, porque no va a jugar Europa. Pero bueno, vamos a nombrar los jugadores clave por dices tú uno y estadísticas. otro. Por estadísticas, lo tienes ahí, ¿no, Jaime? Sí, sí, sí. Primer nombre. Venga, uno yo y uno tú. Arnau, 3 goles y 3 asistencias. Pues Arnau es uno de los capitales de este proyecto. Se puede decir que va a ser importante aunque no esté dentro del club. Me explico.
por su venta y por lo que significa por el club. Y esto lo sabe tal jugador, representante, y lo sabe la propia entidad, ¿no? Centrándonos en el aspecto dentro del terreno de juego, Arnau es el jugador de menos edad que ha marcado un gol con el Girona, con 17 años, y a debutar también en el primer equipo. Por lo tanto, es un jugador especial, un jugador que ahora mismo conoce medio mundo, y el otro medio mundo lo va a conocer, no estoy seguro, porque dentro de poco va a estar en ligas muy importantes, en clubes, vamos, muy importantes. Y Arnau es un jugador que muy polivalente, que sabe adaptarse como camaleónico, sabe adaptarse muy bien en todas las situaciones. Esto es un perfil que gusta mucho a los entrenadores, ya que es importante para dar profundidad al equipo como de extremo, es lateral derecho, pero se puede también utilizar como segundo extremo, perfilar para adentro, para afuera. Es importante en el juego ofensivo, pero también en salida de balón, porque se incrusta muy bien en la zona de 6, donde aprovecha muy bien los espacios y sabe jugar en poco terreno, es decir, que sabe asociarse con sus compañeros. Es una virtud que pocos jugadores tienen, partiendo que son laterales. Por lo tanto, es un jugador especial y Michel lo está puliendo mucho. Lo está puliendo mucho, es decir, que no tiene prisa con el jugador. También una virtud que... Dime, Jaime. No, voy a pasar al siguiente, así que acabo con Arnau. Nada, lo último que voy a decir es que tiene una personalidad que no es propia de un jugador de su edad. Sí. Esto es una cosa que a mí me tiene fascinado. Yo personalmente conozco a Arnau, tenemos una relación y es un jugador que no parece que tenga los años que tiene. No tiene ni 20 años, no creo que sí habrá hecho los 20 años, pero es de 2003. Un jugador que tiene aún mucha proyección por delante y bueno, da gusto ver jugadores con esta magnitud dentro del fútbol profesional y sabiendo que queda muchos años de trayectoria, que podemos gozar mucho de su fútbol. El siguiente jugador del que vamos a hablar es Alex García, que esta temporada lleva un gol y 5 asistencias. Sí, Alex García es el motor de este equipo, juntamente con Oriol Romeu, sobre todo el principio de curso, donde no le mermaron las lesiones y el cansancio físico. Alex García, juntamente con Oriol, son de Ulldecona, una anécdota que es un pueblo de Cataluña que no tiene ni 10.000 habitantes y ahora mismo tiene dos jugadores en el mismo equipo ocupando la misma posición, más o menos, en un equipo de primera división. Esto creo que es único. Tiene talento el pueblo, ¿eh? Y talento, ¿eh? Es una cosa que... Sí, es cierto, totalmente. Y Alex García, un jugador que llega por segunda etapa seguida en Girona, de estar en el bache en primera, estar también un año en segunda, luego se fue. Y en este caso, Alex García es muy importante para, sobre todo, dar esta amplitud en el terreno de juego con pelota. El equipo en salida de balón sí que es un 4-3-3, pero Alex es un central más en salida de balón por la izquierda, el perfil de interior izquierdo, da esta profundidad con balón y esta, ¿cómo decir? Esta comunicación entre medio de campo y delantero, para unir los dos espacios, que es muy importante. Michel lo comenta en zona 2 y zona 3. 3 es la definición, la 2 es donde tienen que minimizar los errores. Alex es perfecto en estas circunstancias. Y también quiero aprovechar este momento para dar voz a su juego sin balón, porque es impresionante la presión que saca, el físico que está teniendo este año. Y pues esto ha repercutido en sus últimos partidos, que ha estado lesionado. De hecho, ha tenido dos lesiones consecutivas y esto ha aturado en seco su progreso. Pero es ahora mismo el jugador, se puede decir que ha proyectado más en todo el equipo de este año. Sergio. Pasamos al siguiente, porque hablabas de que Aleix empezó mejor de lo que está acabando por lesiones. Pasamos a otro que es diferente, que sale en pantalla ahora mismo, y es el Tati Castellanos, que está acabando la temporada, bueno, después de la exhibición que hizo contra el Real Madrid, lleva ya 13 goles, ¿no? Si no me equivoco. Un segundo. Correcto. Sí, 13 goles lleva el Tati. Nada mal, ¿no, Arnau? Nada mal por ser su primer año en Europa. Muchos jugadores les cuesta mucho adaptarse al juego, al ritmo de las competiciones europeas. El Tati
El argentino llega de una liga que es un poco menos competida, como es la MLS, en el City, del grupo City, es decir, en New York, perdón. Y el jugador sabe perfectamente que tenía que adaptarse al juego y no es fácil porque no llega a un equipo que tiene las ideas muy claras en el sentido de 4-4-2, pelotas arriba e intentar buscar el 9. Es un juego más elaborado que seguramente el punto de partida no es siempre el delantero de referencia, que sí, sino que el delantero tiene que aprovechar los espacios, tiene que hacerse hueco, tiene que asociarse, jugar de espaldas, y esto es más difícil de adaptarse que no este juego que decía más directo, ¿no? Sabíamos que tiene un buen juego de aéreo con la cabeza, de hecho ha marcado, creo que de sus últimos 6 goles ha marcado 3 de cabeza, contra el Madrid y el último día contra el Mallorca, y está en su mejor momento se puede decir, de su vida, de su trayectoria futbolística. Ahora mismo el jugador eh, tiene mucho interés bueno, en seguir y en dar más goles a Girona. Está cedido, es uno de los jugadores que el Girona quiere que siga el año que viene, aunque esté cedido del New York City. Y veremos cómo termina, porque antes me hablabais de perfiles de Premier, Sí. y sería el caso, ¿no? Un jugador... Gole, ¿no? Sí, exacto. Un jugador que sabe muy bien jugar de espadas y de caras, y tiene un golpeo bastante bueno. Es decir, le falta un poco de confianza, sobre todo en su juego de chut en la zona de 3/4, porque aún no ha sacado mucho provecho. Pero dentro del área hemos visto estos últimos 7-8 partidos que es un killer, ¿no? Como se anomena en la Premier. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Esperemos que no venga ningún equipo y se quede en Girona. Sí. Por último, iba a mencionar a Rorro Riquelme, que lleva 3 goles y 4 asistencias. Y que lo decían en el chat aparte también. Jaime, lo pedían eso en el es, chat. Hemos dicho jugadores lo ha puesto destacados. Dam. Y lo dicen, Es mediático. Lo ha puesto Dam, es el mediático, el que se lleva los focos. Aparte de ellos, ¿a quién destacarías como jugador clave? Por ejemplo, Oriol Romeu, y sobre todo, la pregunta de Alex, ¿quién pegaría para irse a la Premier? Vale, empiezo por la pregunta de Riquelme, luego voy a Oriol y Premier. Riquelme es un jugador que, un poco como el Tati y Aleix, ha tenido sus altos y bajos, depende de las lesiones. Ahora mismo está muy bien, es como lo que decía, todo el equipo está muy bien, pero sobre todo hay ciertos jugadores que han dado un paso adelante, ¿no? Es el caso de Riquelme, que se está desenvolviendo muy bien en la banda izquierda, sabe interpretar muy bien el juego con Miguel, que es el carrilero que viene por detrás, lateral, depende del sistema que utilice Mitchell, y Riquelme está utilizando muy bien los carriles interiores, sabe que es a veces en transición el equipo sufre, pues él lidera este apartado con los slaloms famosos que Riquelme hace por la banda izquierda, tanto en Montilivi como sobre todo fuera de casa. Un jugador que tiene muy buena pegada fuera del área, lo vimos sobre todo en el primero tercio de liga, y que está siendo importante para sacar provecho de las jugadas de transición que está utilizando sobre todo en el último tramo de liga. Girona. Lo vimos contra el Madrid y lo vimos frente al Elche, un Elche que en los últimos minutos sacó fuerzas donde no había, y el Girona aprovechó para poder correr detrás. Luego está, yo creo que la pieza de este Girona, ¿no? La pieza que es indiscutible dentro del 11, que es Oriol Romeu, jugador físico que abarca mucho campo, un box to box que decían en Inglaterra, saca el equipo de su propio campo con la presión tras pérdida, Muy Premier, es capaz... Muy Premier. De hecho, llevaba 10 temporadas con The Saints, el Southampton, con equipos y contra equipos que son de élite mundial. Era uno de los capitanes de The Saints, y además un jugador que tiene carisma, ¿no? Sabe en todo momento cómo afrontar los problemas, tiene experiencia. Y esto, y sobre todo tiene mucho, como decimos, posada en escena, se llama en castellano, como... Puesta en escena. Puesta en escena, perdón. Ya veis que soy catalán parlante y a veces Si no pasa nada, no pasa nada. pienso en catalán, pero cuesta, ¿sabes? Y de hecho esto es importante porque el equipo le da carácter que le faltaba, le da un jugador
a medio de campo que te aporta físico, que tampoco tenía esto. Y además lo hemos notado mucho con la baja de Yangel, porque no teníamos más recursos. Por lo tanto, importantísimo el fichaje de Oriol, y además tiene contrato para 2 temporadas más. Y veremos qué pasa con su futuro, porque su cláusula no es muy alta y su sueldo creo que no es el mismo que en la Premier, de hecho, ni mucho menos, y tendrá novias, que decimos, pero él está muy, muy a gusto en Girona, en Cataluña, en su casa, en su tierra, y esto es un factor a tener en cuenta. Y Vale. finalmente, Premier, ¿no, Jaime y Sergio? Has dicho el Tati, ¿no? Sí, Eso yo creo que lo podemos dejar ahí, ¿no? El Tati, ¿o tienes algún nombre más así que soltar rápido y pasamos al siguiente? Así como un flash. Eh, sí, no, diría el Tati por esto, pero también diría una segunda oportunidad para Gazzaniga, porque es un jugador Mm. que va muy bien en el juego aéreo. En Fulham no tuvo su oportunidad, y veremos. Pero es un jugador que se ha revalorizado este año en Girona, en el juego aéreo, y esto es perfecto para cualquier equipo de la Premier, pero lo vamos a decir con la boca muy, muy pequeña, esto. Eso es, y luego hay más jugadores destacados, a lo mejor por cifras no salen, que bueno, Gazzaniga lo has nombrado tú, Sigankov, que llegó en invierno, que no lo hemos nombrado en el mercado de fichajes, que con Gazzaniga llegaron en invierno. ¿Verdad? Así que son ¿Verdad? grandes fichajes. Pero Arnau, vamos a pasar del aspecto, al aspecto táctico a hablar un poco de Mitchell, porque sabemos que este Girona es muy bueno con balón, muy bueno, y propone, ya lo hemos nombrado varias veces. Pero a lo mejor el punto débil de este Girona era sin balón. Escuché el otro día, Arnau, a un futbolista del Rayo, el portero, ¿cómo se llama, Jaime? El que es pelirrojo. Creo que es que me lo nombraste hace poco. Eh, el portero. sí, Sí, bueno, un portero que era sé quién también dice. exjugador de Mitchell, decir, Mitchell ya Sí, apuntaba maneras, porque con balón es impresionante. Pero sin balón es lo que le ha hecho estar donde está con el Girona ahora mismo. Mejorar en ese aspecto, Arnau. sí, sí, sí. De hecho, él sabe que sus carencias son sobre todo cuando el equipo no tiene el control del partido. Y es decir, no tiene el balón. Mitchell, su propuesta es con balón, es ofensiva, es presión tras pérdida, importante minimizar al máximo los errores sin balón. Y este año pues dificultó mucho esta tarea. De hecho, hasta la segunda vuelta del primer partido el Girona encajó un gol por partido mínimo. La primera portería de cero fue contra Valencia. Y creo que es el primer partido de la segunda vuelta, en casa. Por lo tanto, esto connota una dificultad que tiene el equipo en defensar, sobre todo en el área, en bloque bajo. Y esto lo ha mejorado mucho en las últimas jornadas, que ha hecho 3 porterías a 0. Ha mejorado Eso en su es. personalidad para defensar el bloque bajo, Mm. y has sacado esta seguridad que necesita el equipo para competir, aunque las cosas con tu propia idea de juego no funcionen, que no es el caso, pero que hay tramos de partido que son complicados como siempre, porque estamos en el máximo escalón del fútbol internacional. Sí. Por, por último, Arnau, te quiero hacer una pregunta. Es verdad que el Girona está muy bien, está séptimo, va a pelear por Europa y no es algo que no se esperaba. Pero siempre hay algo que se puede mejorar y aspirar un poquito más arriba. ¿Qué puntos a mejorar tiene este equipo? Tienen bastantes puntos, ¿eh? Aunque estemos ahí, bueno, trabajando para entrar en Europa y luchando. El equipo ha tenido muchas bajas esta temporada, muchas, diríamos que jugadores que no tendrían que haber lesionado en este momento. Ya sé que es una lotería a veces, pero también es un poco manca de distribución de minutos, de minutaje. Y esto se ha notado con las bajas de principio de temporada, con jugadores que han salido del mercado de invierno y que llegan en propiedad. Es el caso de Manu Vallejo, que fue una equivocación de la dirección deportiva, llegó en el último minuto de mercado de verano. Y esto le diría a Girona que mejorase sobre todo la planificación de la temporada, que supiese que no tenéis que depender de... A veces entramos de juego de dos centrales en una posición que es importante, y esto pasó. Incluso hubo un partido, ahora no recuerdo contra quién fue, que teníamos un central y tuvimos que Sí. hacer
bueno, un poco de cambios en el 11 y la delantera. Tenemos que tener un tercer delantero porque ahora mismo con Stuani y el Tati, que vamos a tocar madera, pero no han tenido problemas con las lesiones, pero te falta un tercer punta por si acaso. El jugador Charrua ya tiene 36 años, el 7 Tati, goles, nada mal, que está mirando estadísticas ahí para decirte los jugadores clave y sí. destacados. Y 7 goles es Stuani, que parece que no, pero ahí le tienes todavía, ¿eh? Sí, sí, son goles, ¿eh? Sí, Son contra sí. tres tacos y además ha jugado muchos minutos para su edad y para ¿Eh? su rol. Y lo ha aceptado muy bien. Esto es importante porque es un jugador que aquí en Girona se le va a hacer una estatua cuando bueno, cuelgue las botas. Sí. Pues Arnau, vamos a acabar. Bueno, déjame que te pregunte una cosa que está Dam ahí insistiendo en el chat, que quiere saber qué Sí, opinas de Yangel Herrera, porque es venezolano Dam, y quiere saber qué ¿vale? opinas del jugador. Y luego ya también enlázalo con hacernos una predicción de cómo va a acabar el Girona en la liga, que aquí no nos gusta mojarnos y así te mojas. Anula Mufa, eso sí, después de decirlo, para que no pase nada malo, pero... Ya voy a decir. Vale. Mira, Yangel Herrera, un jugador que llegó a Girona con cartel de titular. Jugó buenos minutos. Recuerdo al Bernabéu, donde fue su mejor partido. Un jugador que con transiciones yo creo que hubiese disfrutado mucho en este tramo final de competición. Pero las lesiones, pues son las lesiones. Ha tenido 4 lesiones esta temporada. Una cosa que tiene que mejorar el club, el jugador y toda la entidad porque no puede pasar. Recayó en un partido de juveniles, recordamos el último parón por selecciones. El jugador tiene que estar ya disponible para Mitchell y recayó de su lesión y sobre todo después de llegar de la selección venezolana. Un jugador que no hace falta que explicamos su juego porque tiene pegada, tiene gol, suma artífices en el área, jugadores Sí. para las rematadas. Es importantísimo esto para Girona y era como la función de este tercer delantero aunque no lo tuviéramos. Es un poco mediocampista con llegada. Y al final no hemos podido disfrutar del jugador y me parece que máximo va a llegar últimos 2 partidos si es que puede llegar. Lo veo complicado. ¿Y predicción? ¿Que no te escapas? Ya. Oh, casi, casi. No, la predicción. Ahora mismo, por calendario, el Girona lo tiene más difícil que, por ejemplo, el Athletic, que tiene un calendario más cómodo, pero esto va de sensaciones y ahora mismo el Girona está muy bien. Sí es cierto que hay un parón de 10 días con el próximo partido que es Anoeta, que por cierto viajamos también. Y será, pues, yo creo que un Girona va a quedar, y espero equivocarme, pero va a quedar octavo en Bien. esta liga. Y Entonces va no a, anules Mufa. No anules Mufa. Y así cae séptimos. octavos y lo más importante, que es el objetivo de Mitchell que va diciendo todo el año, que es llegar a los 53 puntos, que es el récord de puntos en primera división para el Girona. Voy a decir un pequeño apunte que en la temporada de récord fue 51 y Mitchell se equivoca, pero vamos, él lo quiere superar por más puntos y quiere llegar a los 53 puntos. No vamos a decir que no a una de las leyendas de este grupo que es Mitchell. Pues nada, Arnau. Un placer que te hayas pasado por aquí. Vaya lección de Girona nos has dado. Muchas gracias por pasarte. Tienes las puertas abiertas de Pichichi. Y eso, un placer. A ver si el Girona consigue estar en Europa el año que viene, Arnau. Compañeros, un placer es mío. Perdonad por ir tarde, porque cosas que pasan en el día a día. Hoy tenía fiesta, hoy tenía día libre, pero ayer el mecánico me dijo que pasara por la revisión porque un faro se me había iluminado. Por lo tanto, me sabe mal porque había hecho un timing para llegar aquí en casa sobre las 10:30 y no ha pasado esto. No Pido pasa nada, no perdón. pasa nada. Y cuando queráis, tenéis mi número de teléfono, lo voy a dar y quedamos cuando queráis, ¿vale? Muy un placer y os animo a hacer más proyectos y con más vocación, que esto es muy bonito. Perfecto, muchas gracias Muchas gracias, Arnau. y hablamos. Un placer. Adiós. Abrazo.